Esa gente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a su grupo, a su página de YouTube, Familia Juvenil. Hace mucho tiempo, la iglesia era una sola. Vivía en paz y en armonía con el mundo, hasta que llegó Lucifer y cambió por completo al mundo. Muchos se fueron, regeneraron su fe, hicieron sus propias iglesias corrompiendo a más hermanos. Hoy estamos aquí para traer al rebaño que anda perdido en el mundo. De Familia Juvenil, Apología. Todo lo que vemos a nuestro alrededor está sujeto a un orden. Nada puede salir de ello. Los animales siguen en una jerarquía. Los seres humanos, de la misma manera en cada ámbito sociocultural. Nuestra fe no puede estar exenta de ello. Según la RAE, es parte de este conjunto de personas como un rito litúrgico, un territorio, una época, una doctrina o la persona que ha organizado o dirigido doctrinalmente. Pero, ¿qué es verdaderamente la iglesia? Iglesia quiere decir comunidad convocada, en este caso, convocada por Cristo. Cristo dio ciertas características a la iglesia para que la distinguiéramos como la verdadera. Entre estas características está la unidad. En primer lugar, unidad de fe, que se muestra por el credo que rezamos todos los domingos, que es el mismo que rezaban los apóstoles y describe en pocas palabras en qué creemos como católicos. En segundo lugar, unidad de comunión, pues formamos una sola iglesia en todo el mundo, en donde nuestro jefe, nuestro rey, es Cristo, y su vicario, la cabeza visible de la iglesia, es el Papa. Es la misma en todas partes del mundo, y es en Cuba, en México, en Perú o en España. Igual que en los primeros tiempos en donde existía la misma iglesia en Filipo o en Corintio. En tercer lugar, la unidad en comunión. También porque comemos del mismo pan y formamos un mismo cuerpo, tal como consta en los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 42. ¿Quién fundó la iglesia? Si tú eres católico, tu iglesia la fundó Jesucristo el día de Pentecostés en el año 33, según como consta en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículos del 18 al 19 y los Hechos de los Apóstoles todo el capítulo 2. La Biblia enseña que Jesucristo fundó una y única iglesia. Él dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Para ello podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42, el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y no dijo, sobre este pedregal edificaré mis iglesias. A Jesucristo no le gustan las divisiones, Él quiere la unidad, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Ahora nos basaremos en cuatro dimensiones: la comunitaria, la humana, la espiritual y la misionera. Dimensión 1, espiritual. El catecismo en 3 minutos en esta ocasión nos regala una explicación sencilla sobre cuál es la existencia de la Iglesia Católica, el sentido con el cual fue fundada por el Señor Jesús. Definitivamente, responder a esta pregunta tomaría mucho más tiempo de lo que puedo narrarles en este párrafo. Sin embargo, creo que un aspecto que es fundamental y del cual se derivan muchas más es que la Iglesia existe por el amor de Dios nos tiene. Es un don de Dios, un don de Jesucristo, para seguir presente en medio de nosotros. Lo que realmente es maravilloso y nos llena de esperanza es que la iglesia es una evidencia palpable de que Jesús sigue cumpliendo sus promesas, aquella que le hizo a sus discípulos, y que consiste en que siempre estaría con ellos. Mateo 20:28. Por otro lado, el cumplimiento de ninguna obra del mal acabaría con su iglesia. De esta manera, a través de la iglesia, conformada por todos los que hemos recibido el bautizo, Dios continúa su obra de reconciliación, el cual cuenta con nuestra colaboración generosa, con nuestra disposición para abrir la caridad, especialmente con aquellos hermanos que tanto necesitan anhelar e encontrarse con el amor de Dios. Segunda dimensión, comunitaria. El Papa Emérito Benedicto XVI nos decía que es de suma importancia siempre fomentar momentos de diálogo e interrelación con otras personas, enriquecidas en su cultura
modo de vida y condición social. Y sobre todo, buscar la unidad entre nuestras vidas cristianas. El núcleo principal de la comunidad cristiana siempre será la propia familia, una misión que jamás podrá cambiar. Nuestros padres son nuestros primeros catequistas que nos dan los primeros pasos en la fe, con su ejemplo y enseñanza. Luego tenemos a la parroquia, como un complemento, desarrollo, maduración y fortalecimiento de la fe. La fe que hemos recibido nos libra de la presunción de inventarnos una religión a nuestra manera, a nuestro gusto, o según nuestros intereses. Es muy fácil querer encerrar la palabra de Dios según como pensamos. Por otra parte, desde que el pecado original hizo su entrada en el mundo, en cada persona, el hombre no solo se aleja de Dios, sino que también se aleja de los demás y de sí mismo. A veces, algunos se justifican diciendo: yo no necesito ir a la iglesia, yo rezo solo en mi casa, yo tengo la conciencia tranquila, y muchas cosas más que son expresión de no vivir la auténtica fe cristiana, especialmente en comunidad. Es verdad que a veces la parroquia, por su extensión o por diversas circunstancias, no llega a todos. Por eso, es ayudado de las diversas comunidades eclesiales de base y grupos de laicos, pues en ellos se mantiene viva la imagen de la Santa Madre de la Iglesia Católica, que está siempre en disposición de los demás. Recordemos que el bautismo es la entrada en la comunidad de los creyentes. La confirmación es recibir la fuerza del Espíritu Santo para ser testigos de Jesucristo, tomando parte en su misión. La Eucaristía es Cristo quien se dona a sí mismo para hacer una comunidad nueva, principio de una nueva humanidad. En la reconciliación, Dios Padre nos perdona por los méritos de su Hijo, para que también nosotros seamos capaces de perdonar a los demás. El matrimonio supone tomar parte en la misión como padres, siendo responsables de la educación cristiana de los hijos. El sacerdocio configura a Cristo para servir a toda una comunidad. Y finalmente, la unción de los enfermos nos une a Cristo, quien es la cruz que se ofrece por la salvación de todos. Todo esto no se puede vivir sin reconocer la dimensión comunitaria. Un obispo del Brasil decía: sin comunidad no hay cómo vivir auténticamente la experiencia cristiana, pues la Iglesia, por naturaleza, debe vivir relaciones comunitarias a semejanza de la Trinidad, la comunidad eclesial. Una persona que profundice en su fe sabe que la fe la hemos recibido en una comunidad. Como recuerda el catecismo, yo puedo decir creo, porque hay una comunidad que dice creemos. La tercera dimensión, humana. La Iglesia Católica es una institución muy conocida por todos. Pocos tienen noticias de la Iglesia, de sus acciones y su aportación a la sociedad. Si te pregunta, ¿sabías qué decir sobre la labor de la Iglesia? Asistencia a los demás desafortunados. Una de las actividades de la Iglesia más reconocidas es su labor social y caritativa. Prueba de ello son casi 5 millones de personas en situación de dificultad que fueron atendidas por más de 9.000 centros sociales de la Iglesia en el último año. Entre ellas, más de 160.000 inmigrantes recibieron asistencia, más de 118.000 drogodependientes fueron atendidos y se prestó ayuda a 78 centros para la mujer y víctimas de violencia. Fomentó la educación y la cultura. La labor educativa es otra de las actividades destacadas de la Iglesia. A través de las universidades, escuelas, colegios, se lleva a cabo una gran difusión de la cultura y conocimiento y formación de millones de jóvenes independientes de su condición y creencias. Esta contribución al desarrollo de la sociedad se hace patente en la labor desarrollada en los 2.600 centros educativos católicos en 15 universidades de la Iglesia que tiene nuestro país, y gracias a la cual se ha conseguido ahorrar 1.300 de 13.000 misioneros españoles que se encuentran en el extranjero y más de 100.000 catequistas. La Iglesia puede transmitir sus valores por los 5 continentes. A través de su actividad pastoral, acompaña a miles de personas en su día a día, sobre todo a los que más necesitados. En las más de 23.000 parroquias y más de 800 monasterios repartidos por el país. Esto no sería posible si los no más de 100.000 catequistas y los 18.813 sacerdotes, más 12.000 asociaciones fieles que componen esta gran familia, presente en los momentos más importantes de la Iglesia.
forman parte de las vidas de las personas a través de su labor creativa y también instituciones de dificultad en las que ofrece consuelo, esperanza, apoyo espiritual. Muestra de ello son los 10 millones de personas que acuden a misa cada domingo y la presencia de la iglesia en sus momentos más cognitivos y significativos, que se reflejan en las cifras de 240.282 bautizados, 52.495 matrimonios, 23.624 unciones de los enfermos, 116.787 confirmaciones. Para continuar con su labor y seguir creciendo en la información y sensibilización de sus labores, la Iglesia necesita colaboración para su sostenimiento económico. Muchas personas desconocen por una acción tan sencilla como marcar la casilla de fieles asociados e Iglesia Católica en la declaración de renta estarán aportando una gran ayuda muy grande sin pagar ni más ni menos de lo que reciben. Cuarta dimensión, misionera. Evangelizar, proclamando el Evangelio de Jesucristo por medio del servicio, del diálogo, del anuncio y del testimonio de comunidad, a la luz de la evangélica opción por los pobres, promoviendo la dignidad de la persona, renovando la comunidad, formando el pueblo de Dios y participando en la construcción de una sociedad justa y solidaria. Todos hemos escuchado o conocido a personas que dicen ser misioneras. De inmediato pensamos en sacerdotes, religiosas o laicos que tienen esta vocación, y caemos fácilmente en el error de creer que la misión es solo para estas personas, aquellas que sienten un llamado especial. Pero la verdad es que no existe diferencia alguna entre un sacerdote o religioso misionero y uno diocesano, ya que todos los bautizados recibimos el llamado a ser misioneros de una u otra forma, aunque no nos dediquemos explícitamente a ello. Nuestra vida es una misión que lleva a muchos el Evangelio de Cristo. La Iglesia es misionera porque Cristo nos ha dicho: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, tal como dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo 19. Por ende, todos los bautizados estamos en un constante llamado a hacer misión, pues al tener un encuentro con el Señor, nuestro corazón se llena de alegría, y esta debe ser compartida con todo aquel que se nos cruza en el camino. Estamos llamados a no apropiarnos de ese gran amor que Cristo nos tiene, sino de expandirlo al mundo entero. Cristo fundó la Iglesia, la única y auténtica depositaria de lo que Dios quiere de nosotros, y puso a Pedro y a sus sucesores, los papas, para reconocerla como la verdadera y para guiarla. Un católico que no vive dentro de las líneas de la Iglesia es como un tren que decide no seguir las vías. ¿Has oído de las consecuencias de un descarrilamiento? Hay personas que hacen su propia iglesia porque no quieren seguir reglas ni obedecer por comodidad. Un verdadero miembro de la Iglesia vive diariamente el mandato de Jesús: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Si viviéramos en profundidad todo lo que la Iglesia Católica nos recomienda, llegaríamos al máximo nivel y plenitud que un hombre y una mujer anhelan, que es llegar a la santidad. La Iglesia es el pueblo de Dios, al que puso como pastor al Papa, sucesor de Pedro, para amarla y guiarla. Y juntos caminamos hacia el encuentro de Dios y del hermano.